Hello, good evening. ¿Cómo están? How are you? Fine, great. Bueno, vamos a ir iniciando con la tutoría de hoy. Recordarles que siempre estén revisando avisos, ¿verdad? Que ahí está toda la información importante. Y para esta semana estamos en semana 4 en el aula virtual, ¿verdad? Tenemos ahí semana 4, la ruta de aprendizaje, donde tenemos, ¿verdad? El resto de la unidad 2. Unit 2 o Chapter 2. Es importante, ¿verdad? Que vayamos ya terminando esta parte de Chapter 2, donde tenemos, ¿verdad? Los temas para esta semana. Second conditional, third conditional, adverbs, y tenemos un summary ahí, pero ese viene después, que sería ya el resumen que se hace ya antes de la semana de exámenes, ¿verdad? Pero para hoy tenemos second, third conditional y adverbs. Igual tenemos este material en el aula virtual para repasar y, por supuesto, ¿verdad? Siempre repasar con la antología. No sé si tienen alguna consulta antes de iniciar. Sí. Acá tenemos donde tenemos el grammar structure, second and third conditionals, que básicamente son condicionales, los condicionales en inglés. Ok. Los condicionales en inglés, como lo dice, es una condición, ¿verdad? Se empieza la oración diciendo una condición con sí. Ese sí en español es if, ¿verdad? If en inglés. Por eso viene if, simple past. Luego tenemos would y el verbo en infinitivo. Entonces, básicamente, lo que tenemos ahí es dos oraciones. Casi siempre van divididos por una coma cuando empieza con la oración con if. Abajo en morado, acá tenemos if I found her address, I would send her an invitation. Entonces, si yo encontrara su dirección, le enviaría una invitación. Esa es una oración con second conditional, ¿verdad? El segundo condicional, que sería if, pasado simple, por eso tenemos found. Found está en pasado simple. Y luego tenemos la segunda oración, I would send, siempre vamos a poner el modal auxiliary would con el verbo como si estuviera en presente, ¿verdad? Ahí tenemos send, yo le enviaría. Ese would hace ese, ¿verdad? Enviaría una invitación. Entonces, por eso vienen ahí divididas por una coma. Abajo tenemos otro, pero en vez de would, dice might. Es exactamente lo mismo. If I had more time, I might take up a foreign language. Si yo tuviera más tiempo, tomaría otro idioma extranjero. Entonces ahí tenemos would, ¿verdad? Como tomaría, haría.
Y tenemos had, ¿verdad? If I had en pasado simple. Si yo tuviera más tiempo. Entonces, vean que la fórmula es siempre la misma. En el second conditional tenemos pasado simple en la oración que lleva if. Y en la siguiente oración voy a poner would y el verbo como si estuviera en infinitivo o en presente. Ahí tenemos más ejemplos. If I were rich, I would buy a mansion. Si yo fuera rico, compraría una mansión. Entonces tenemos pasado simple, verbo to be, were, en pasado. Y en la siguiente oración, I would, yo compraría, would buy. Entonces por eso tengo el verbo buy. Abajo tenemos otro ejemplo. If I won the lottery, I would buy a house. Si yo ganara la lotería, igual pasado simple, won. En presente sería win, ¿verdad? Entonces tenemos pasado won y I would buy. Yo compraría. Siempre son, vean que son situaciones imaginarias. O sea, yo haría tal cosa. Si pasara tal cosa, yo haría tal cosa. Entonces, vean que son acciones posibles, pero poco probables que sucedan. Por eso tenemos it is possible, but very unlikely that the condition will be fulfilled. Ese es el second conditional. Entonces, para ese second conditional, recuerden que tenemos que tener claro el simple past, que fue el que vimos la semana anterior en la tutoría. Y aquí lo que le agregamos es el would y el verbo en presente o el infinitivo. Entonces ahí es importante tenerlo claro. El third conditional, que sería el tercer condicional, cambia, ¿verdad? En su fórmula tenemos if para empezar, ¿verdad? Porque es condición si, if. Tenemos el past perfect, que es el pasado perfecto. Tenemos el would have, siempre. Vamos a poner would have, perdón. Y luego el pasado participio, past participle. Entonces, ese cuando empieza con if y past perfect, ya el past perfect nosotros lo habíamos visto en la primera unidad, en chapter 1. Habíamos visto que el past perfect siempre llevaba had, HAD, ¿verdad? Had, más el pasado participio. Entonces, si el verbo es regular, se le agregaba ed. Si el verbo era irregular, cambiaba su escritura en el pasado participio. En la lista de verbos irregulares están en la tercera columna, ¿verdad? Si nos vamos al final de la antología, donde están la lista de verbos regulares e irregulares, el past participle es el que está en la tercera columna. Eso es como decir, yo he corrido, yo he comido, yo he dormido, ella ha escuchado, ¿verdad? Ese es el pasado participio. Y luego en la otra oración tenemos would have y otra vez el pasado participio, o sea, los que están en la tercera columna de los verbos irregulares. Entonces vamos a ver unos ejemplos. If I had owned a car, I would have driven to work, but I didn't own one, so I took the bus. Entonces tenemos, si yo hubiera tenido carro, if I had owned a car, esa es la primera parte de la oración. Por eso tenemos past perfect con had y el pasado participio. Coma, I would have driven, yo habría manejado al trabajo o habría conducido al trabajo. Tenemos would have y el pasado participio otra vez acá de habría manejado. ¿Ok? Abajo igual tenemos variaciones que se pueden utilizar con might y could en vez de would, pero nosotros en nivel de la antología y del curso solo vamos a verlo con would. ¿Ok? En el ejemplo de abajo tenemos, if I had studied harder, I might not have failed. I might not failed the test. Entonces, si yo hubiera estudiado más, no habría fallado el examen. Entonces, vean que en la primera parte tenemos el past perfect, had studied,
verbo regular termina en ed. Y en la segunda parte de la oración, might not, que ahí en vez de might pondríamos el would, ¿verdad? Nosotros vamos a usar would. You would not have failed the test. O sea, usted no habría fallado el examen. Igual, failed es un verbo regular, por lo tanto termina con ed. Ese es el third conditional. Estos son imaginary situations in the past, situaciones imaginarias en el pasado. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho diferente en el pasado? Eso es lo que, para eso se utiliza el third conditional. Abajo tenemos pregunta y respuesta con third conditional. Por ejemplo, what would you have done if you had won the lottery last week? Entonces, ¿qué habría hecho usted si hubiera ganado la lotería la semana pasada? Y tenemos la respuesta, I would have bought a house. Yo hubiera comprado o habría comprado una casa. Entonces, por eso tenemos would have y luego bought, que es el pasado participio, ¿verdad? Eso es un verbo irregular, que es buy en presente, bought en pasado participio. Aquí tenemos more examples. If I had won the lottery, I would have bought a car. Si yo hubiera ganado la lotería, habría comprado un carro. If I had had more time, I would have traveled to Europe. Si yo hubiera tenido más tiempo, habría viajado a Europa. Entonces vean que ahí en rojo tenemos la estructura que siempre tenemos que utilizar en el third conditional, ¿verdad? En el tercer condicional, que sería had y el verbo en pasado participio. Y luego would y have, would have y el verbo en pasado participio también. Aquí tenemos unos ejercicios en los que vamos a ir viendo cómo transformamos esos verbos que están entre paréntesis cuando tenemos second conditional and third conditional. Por ejemplo, en la primera, if I had enough money, ahí tenemos second conditional. Ese es el segundo condicional porque tenemos had, ¿verdad? Pasado simple. Si yo tuviera suficiente dinero, I would backpack around Europe, but unfortunately I'm broke. Entonces, si yo tuviera suficiente dinero, iría de mochilero, ¿verdad? Would backpack, ¿verdad? Sería como mochilearía alrededor de Europa, pero desafortunadamente estoy quebrado. In the number 2 tenemos if I enough money in my 20s, ya está hablando en el pasado. O sea, es un, como decir, algo de lo que nos arrepentimos en el pasado. Entonces utilizamos el third conditional, el tercer condicional, que quedaría if I had had enough money in my 20s, si yo hubiera tenido suficiente dinero en mis 20s, I would have backpacked around Europe. But unfortunately, I was broke. Si yo hubiera tenido suficiente dinero en mis 20s, habría mochileado alrededor de Europa, pero desafortunadamente estaba quebrado. Entonces ya eso está hablando de el pasado. Utilizamos el third conditional. Number 3. She would have been here earlier. Ella habría estado aquí más temprano. If, o sea, ya ahí me están hablando de third conditional porque tengo would have, luego tenemos el pasado participio. Ella habría estado más temprano aquí si she hadn't missed the train. Si ella no hubiera
perdido el tren. Entonces ahí tenemos pasado perfecto, past perfect, had, más el verbo. Thank you for helping me study. If you hadn't tutored me, I failed the test. Entonces, gracias por ayudarme a estudiar. Si no me hubiera enseñado, todos tenemos ahí third conditional. I would have failed the test. Yo habría fallado el examen. Ahí tenemos el third conditional. Number 5. If I exercised more, ahí tengo pasado simple. Entonces yo sé que solo voy a utilizar second conditional. Si yo me ejercitara más, voy a utilizar would y el verbo. I would be much more fit and would not have so many health problems. Si yo me ejercitara más, estaría más fit y no tendría tantos problemas de salud. Entonces tenemos would not have. En este caso, would porque está negativo. Aquí tenía que poner would y el verbo, pero como estaba negativo, se pone would not y have. Would not have so many health problems. Entonces ahí tenemos second conditional. Otros de los ejemplos que tenemos acá es el number 6. It's too bad Frank isn't with us. If he be here, he can translate the letter for us. Entonces ahí tenemos second conditional. Si él estuviera aquí, entonces voy a poner he was, if he were. If he were here, ahí podríamos poner was o were. Lo que pasa es que el were se utiliza en este caso por ser condicional. If he were here, si él estuviera aquí, he could translate the letter for us. En este caso me están dando can, por eso están poniendo ahí could. Pero nosotros, como les decía, solo vamos a utilizar would y en ese caso translate, ¿verdad? Pondríamos he would translate the letter for us. Él traduciría la carta para nosotros. Number 7. Stop asking me what Joe bought for you for your birthday. Even if you know what he bought you, I tell not you. Ok, entonces ahí tenemos que completar. Deje preguntarme lo que Joe le compró para su cumpleaños. Aunque, even if I knew, aunque yo supiera, pasado simple, what he bought you, I would not tell you. I would not tell you. O I wouldn't tell you. No le diría. Aunque yo supiera, no le diría. I wouldn't tell you. Okay? My business trip to California was only 2 days. If the trip, verbo to be, longer, I visit my friends in Los Ángeles. Entonces ahí tenemos, if the trip had been longer, si el viaje hubiera sido más largo, por eso tenemos el past perfect, had been, I would have visited my friends in Los Ángeles. Yo habría visitado a mis amigos en Los Ángeles. Como estamos hablando del pasado, por eso es que utilizamos el third conditional. Number 9. I'm sorry, I didn't know you were allergic to chocolate. If I had known, si yo hubiera sabido, I would have made you a vanilla birthday cake. Todo lo siento de que usted fuera alérgico al chocolate. Si yo hubiera sabido, if I had known, I would have made you vanilla cake. Le habría hecho un queque de vainilla.
Entonces, vean que cuando hablamos del pasado o de arrepentimientos es que utilizamos el third, ¿verdad? El tercer condicional, third conditional. Number 10. Did you hear that Margaret won 2000 in Las Vegas and she used the money to buy a new washing machine and dryer? How boring. Entonces están hablando de en lo que ella gastó el dinero. Entonces estamos hablando del pasado, third conditional. If I won that much money, si yo ganara ese dinero, I would go to Tahiti for a couple of weeks. Si yo ganara ese dinero, yo iría, would go, ese es el second conditional, yo iría a Tahiti por un par de semanas. ¿Ok? Entonces, esos son, ¿verdad? Dos de los conditionals que vemos, ¿verdad? En este semestre, que nos corresponde second and third conditional. No sé si tienen alguna duda. Ahí les estoy compartiendo unos ejemplos de adverbs. Los adverbs siempre describen una acción, digamos, es como responden al cómo. Por ejemplo, rápidamente, lentamente, felizmente, tristemente, ¿verdad? Siempre nos dicen algo de cómo es la acción. Entonces, la mayoría de adverbs en inglés terminan con li, ese sufijo li, ly. Por eso a la izquierda tenemos adjective que dice happy, pero a la derecha tenemos happily. Ese li es como lo que traduciríamos nosotros en español a mente. Feliz, mente, happily. Healthy, healthily, saludablemente. Fluent, fluently. Hard, que igual hard. Early, que igual early. Late es igual, son adverbios, porque hard es cuando decimos, digamos, estudié mucho o muy duro. Early es para decir temprano. Late para decir tarde. Well para decir bien. Y badly para decir mal. Entonces siempre ahora el adverbio va a describir una acción, solo que la mayoría de adverbs terminan con li en inglés, ¿verdad? Esos que están acá abajo, como hard, early, late, esos funcionan como adjetivos y como adverbios, funcionan como los dos. Y los irregulares, good es un adjetivo, pero el adverbio sería well. Bad es un adjetivo, pero el adverbio sería badly en ese caso. Y se acuerdan también que habíamos visto comparative, comparative and superlative. Eso lo habíamos visto en la semana 2. Comparative and superlatives. Y según las reglas que habíamos visto, a la hora que nosotros comparamos adverbs, por ejemplo acá tenemos carefully, que es cuidadosamente. A la hora que yo comparo dos, yo uso more carefully, ¿verdad? Porque si tenemos 3 o más sílabas, yo voy a ponerle la palabra more al comparative o more quickly también, more quickly. Si son superlatives, le voy a poner las palabras the most carefully, the most quickly, para decir el más cuidadoso de todos
o el más rápido de todos. En este caso, más cuidadosamente, más rápidamente. Y los adverbs que son iguales en tanto en adjetivos como en adverbios, en este caso fast. Acuérdense que cuando el adverbio o el adjetivo solo tiene una sílaba, le agregamos ER en comparativo. Entonces diríamos faster. Hard, que también tiene solo una sílaba, se convierte en harder. Early, que al terminar con Y se transforma a I, E, R en comparativo. Entonces por eso se transforma a earlier para decir más temprano. Earlier. Y en superlative tenemos the fastest, o sea, le agregamos EST, ¿verdad? A los adverbios pequeñitos, a los que solo tienen una sílaba, le agregamos EST como fastest, hardest y early. Igual le quitamos la Y y le ponemos IEST para que diga earliest. Y los irregulares, acuérdense que teníamos que memorizarlos. Teníamos badly, en comparative cambia a worse. Well se transforma a better para decir mejor. Little se transforma a less para decir menos. Y much se transforma a more en comparative. Y en superlative tenemos the worst, the best, ¿verdad? Ahí badly se transforma de worst, well se transforma de best, little se transforma de least para decir el menos y much se transforma a the most. Entonces, esto, ¿verdad? Es como un resumen de cómo hacer comparative and superlative con adverbios largos y con adverbios cortos en las dos maneras. Y los irregulares, ¿verdad? Que tenemos que memorizar cómo se escriben los irregulares. ¿Alguna duda por ahí? Revisen bien el material que viene ahí de los conditionals, porque ahí vienen varios ejemplos. Viene la fórmula del second conditional, del third conditional. Entonces, para que lo repasen. Antes. Y luego tienen practices donde ustedes tienen que ir completando acá, ya sea con el second o con el third conditional. Entonces, ustedes seleccionan acá cuál de las respuestas va. Entonces, esto les ayuda como para ir viendo cuál es el second, cuál es el third, y es como que si en un examen nosotros tuviéramos un marque con X, ¿verdad? Una selección única, y entonces ahí yo tendría que seleccionar. If he jobs, he would be a lot happier. Como me están poniendo would be, quiere decir que es el second conditional, would y el verbo. Entonces tengo que utilizar pasado simple, o sea, change. If he changed jobs, he would be a lot happier. Igual en the number two. If I were you, tengo pasado simple, tengo que utilizar would y el verbo. Entonces sería acá, esa es la manera corta. I tell her that I love her. Digamos in the number three, even if they would have agreed. Ese es el third conditional. Ellos no habrían estado de acuerdo. Entonces tengo que utilizar pasado perfect, past perfect. If he had,
had asked them, they wouldn't have agreed to come. Ellos no habrían estado de acuerdo en venir. ¿Ok? Y así, ¿verdad? Ustedes van haciendo la práctica. Lo bueno es que al final ustedes lean acá check answers y les va a decir si está correcto o incorrecto. Entonces es importante que hagan esas prácticas, ¿verdad? Antes de el examen. Recuerden que estamos en la página, en Chapter 2, ¿verdad? Toda la unidad 2, página 45. Y la vez pasada habíamos quedado en que esta unidad habla de historias, escritores, películas. Viene un poco de social networks, que son redes sociales. Entonces habla, ¿verdad? La unidad habla de applications, business applications, aplicaciones de negocios, medical applications, aplicaciones médicas, languages, idiomas, nationalities, and academia, nacionalidades, idiomas, social networks for social good, o sea, para el bien social, business model, modelo de negocios, privacy issues, o sea, situaciones o problemas de privacidad, investigations, ¿verdad? Todo lo que son investigaciones y viene preguntas y selección única A, B o C o D, ¿verdad? Y marcar selección única. Entonces, estos textos, ¿verdad? Es importante que los vean. Habla de artículos. Viene un poco de what is social media, qué son las redes sociales. Y vean que lo de second y third conditional lo tenemos en la página 63. Aquí está third, second y vienen ejemplos. Entonces vienen ejemplos tanto en second como en third conditional y vienen unos ejercicios acá de hacer, ¿verdad? Ya sea el second o el third conditional y vienen también preguntas para responder sobre los temas de la unidad. Y la semana pasada, ¿verdad? También habíamos visto por acá vocabulario sobre el Internet y sobre redes sociales. Entonces, también esto, el vocabulario que sale en estos textos, es importante que lo repasemos. Ok, aquí como tenemos en la página 63, vamos a hacer como práctica, podemos hacer de la 1 a la de la 1 a la 6, podemos hacer de la 1 a la 6
para dejarlas revisadas hoy mismo. Entonces, vamos a tomar 10 minutos, completamos de la 1 a la 6. Bueno, escriben ahí las respuestas nada más y las vamos a ir revisando de una vez. Vean que viene revuelto el second con el third conditional. Entonces acuérdense que el second conditional es cuando es situaciones que haríamos, ¿verdad? Que haríamos imaginariamente. Y el third conditional es en el pasado, lo que hubiéramos hecho en el pasado. ¿Ok? Entonces tiene que fijarse ahí bien en la oración, en toda la oración, a ver si nos dan pistas de cuál es el que tenemos que utilizar, si el second o el third conditional. Entonces vamos a ir haciendo de la 1 a la 6 y las vamos a revisar ahorita en 10 minutos.
Ok, vamos a ir revisando. Voy a poner acá. Ok, vamos a ver acá. Number one, you, tenemos entre paréntesis, notice my new haircut if you had been more attentive. Aquí tenemos if you had been. Entonces, ahí tenemos past perfect. Al tener past perfect, had y been, me están hablando de second o de third conditional. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál creen que sea, el segundo o el tercero? El segundo. Ok, ahí no, vamos a utilizar el third conditional. Porque al tener past perfect, la otra parte de la oración era, si lo vemos acá, third. Al tener past perfect aquí, voy a utilizar would have y el pasado participio. Entonces, vamos a utilizar la oración notice. Voy a tener que poner would have notice. Y notice, como es un verbo regular, le agrego la D al final. Would have noticed. Okay. En el segundo, number two, if you enjoy modern art, we could visit the new exhibition. Aquí es como que dijera would visit. Entonces, aquí vamos a estar utilizando second o third conditional. Ahí utilizamos el second conditional, porque es como que tuviéramos would visit. Entonces voy a utilizar acá el pasado simple. Entonces, la palabra enjoy, ¿cómo la pondríamos? Enjoy, en pasado simple. Esa quedaría enjoyed. Pasado simple, enjoyed. ¿Ok? Porque la oración en second conditional diría, if you enjoyed modern art, we could visit the new exhibition. Si le gustara el arte moderno, visitaríamos la nueva exhibición. Number three, if you had eaten at lunch, si usted hubiera comido en el almuerzo, estamos hablando del pasado. Si hubiera comido, y aquí me están dando un negativo, entonces voy a utilizar third conditional, el tercer condicional, con would have. Siempre ponemos would have. Entonces, como va negativo, voy a poner would not
have, y el verbo que me están dando, would not have, verbo to be, o sea, been, would not have been. No habría tenido tanta hambre ahora. Number 4. If there were an ashtray in the house, si hubiera un cenicero en la casa, we not need to go to the balcony to smoke a cigarette. Entonces, ahí tenemos pasado simple, if there were. O sea, pasado simple es second conditional. Si hubiera un cenicero, entonces aquí tenemos negativo y need. Voy a poner would, solo que negativo. Would not, y el verbo como si estuviera en presente. Would not need, no tendríamos que ir al cenicero, al balcón, a fumar. Number 5. I would apply for the job if I how to write an application letter. Como aquí tenemos I would apply, yo aplicaría, eso quiere decir que es second conditional. Yo aplicaría. Entonces, automáticamente acá yo tengo que utilizar pasado simple. El verbo know es irregular. Entonces, yo lo voy a transformar al pasado de los verbos irregulares. En este caso sería knew con E. Entonces, quedaría knew si yo supiera cómo escribir una carta para aplicar. Ese es el second conditional. Number 6. If I go to the job interview, I might have got the job. Como aquí dice might, aquí es como que dijera would, ¿verdad? I would have got. Would have got quiere decir que está en pasado. Yo habría obtenido el trabajo. Como está en pasado, utilizo el third conditional, tercer condicional. Entonces, como tengo I might have got, tengo que utilizar en la primera oración pasado perfecto, o sea, had primero y luego el verbo en pasado participio que sería gone. Had gone. De una vez ahí vamos a hacer number 7. Number 7. You would need to find another job if you move to a new town. Como tengo would y el verbo en presente, utilizo second conditional, el segundo condicional. Usted tendría que encontrar otro trabajo. Utilizo aquí automáticamente simple past. Pasado simple con move sería moved. Es un verbo regular, nada más le agregamos la D al final para que diga, usted tendría que conseguir otro trabajo si se mudara a una nueva ciudad. Number 8. I would exercise twice a day. Yo me ejercitaría 2 veces al día si have more time. Igual, esto es el second conditional porque vean que tiene would y el verbo. Entonces pongo pasado simple. If I had es un verbo irregular, entonces cambia. Ese quedaría had. ¿Okay? Entonces ahí los espacios, estas son las respuestas. Para que les quede ahí las respuestas de la 1 a la 8 ya revisados. Este ejercicio, por decirlo así, tiene un alto grado de complejo porque viene second y third conditional. Usualmente, ¿verdad? En los exámenes les ponen nada más, ok, utilice el second conditional o utilice el third conditional. Entonces ya ustedes saben cuál de los dos tiene que utilizar, ya sean marque con X, ¿verdad? Una selección única o en un asocie, ¿verdad? Es como más de identificar, pero este ejercicio viene todo revuelto.
¿verdad? Tal vez por eso es que es un poco más complejo, pero vean que si hablamos de acciones en el pasado, de lo que hubiéramos hecho, utilizamos el tercer condicional, el third conditional. Si hablamos de situaciones imaginarias, solo tenemos pasado simple y would y el verbo sería el second conditional. Entonces, sí tenemos para este tema que repasar el past perfect que lo vimos en la primera semana, el simple past, el pasado simple, que lo vimos la semana pasada. Entonces son temas que tenemos que repasar para poder aplicar bien lo que es el second and third conditional, ¿verdad? En este caso. No sé si tienen alguna duda. Y recuerden que esta semana tenemos la prueba comprensiva de inglés este viernes, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Se conectan en el link que está acá en avisos, que es el mismo para todas las materias. Y el examen es virtual, ¿verdad? Lo hacemos en ese link. Yo les voy a subir la prueba acá en la plataforma. Entonces yo les voy a subir ahí, prueba comprensiva. Se las pongo por acá. Y entonces ahí ustedes van haciendo la prueba, ¿verdad? En línea lo que es este viernes, ¿verdad? Este viernes es cuando tienen que conectarse a las 6 de la tarde ahí por Teams para que lo tengan presente, no se les olvide. Y eso sería por hoy. Thank you. Gracias, profe. Con mucho gusto. Buenas noches, good evening, good night. Bye.